Hoy comenzamos una nueva semana de alimento diario. Un saludo a todos los auditores. Serie titulada Entonces vendrá el fin del volumen número 1. La edificación de la iglesia. Autor Pedro Dong. Semana 4, día lunes. Lectura bíblica, Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Disfrutamos juntos leyendo con oración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús, no os conforméis. Amén. Que ninguno de nosotros sea conformado a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor Jesús, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, amén, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús. Este versículo lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Hoy presentamos la revelación de la iglesia. El título del tema de esta semana es El camino de la cruz. Aquí veremos que el Señor Jesús quiere edificar para sí una iglesia gloriosa. A fin de alcanzar este propósito, el Señor Jesús vino a la tierra, tomó el camino de la cruz. Él murió y también resucitó para librarnos de nuestros pecados y hacernos los materiales para la edificación de la iglesia. Señor Jesús. Sin embargo, la obra redentora de Cristo no fue solo para salvarnos, sino también para trasladarnos del plano terrenal a la esfera celestial, a fin de que andemos en novedad de vida. Al ver todo lo que el Señor sufrió para alcanzarnos, nuestro corazón se llena de amor, nuestro corazón se llena de gratitud. Señor Jesús. Pero si queremos participar de la obra de edificación a la cual Dios nos llama, no basta solo con amar al Señor. Necesitamos tomar el camino de la cruz, renovar nuestra mente y poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Edificar la iglesia exige negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y, por supuesto, seguir a nuestro amado Señor. Al andar por este camino pasaremos por varias pruebas, pero no nos desanimaremos, porque eso resultará en algo glorioso, la salvación completa de nuestra alma y la edificación de la casa de Dios para su reposo. Después de la caída en el huerto del Edén, el hombre fue corrompido por el pecado y se desconectó de Dios, comenzando a vivir bajo el dominio de Satanás. Al ver la lamentable situación en la que el hombre vivía, Dios envió a Jesús para salvar al pueblo de sus pecados. Los capítulos del 1 al 15 del libro de Mateo nos presentan el origen del Señor Jesús, el Rey del reino de los cielos. Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo
y era el Hijo del Dios viviente. En su bautismo, cuando emergió de las aguas, Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Con aproximadamente 30 años de edad, el Señor Jesús comenzó su ministerio recorriendo las ciudades, predicando el Evangelio del Reino, sanando todo tipo de enfermedades y expulsando a los demonios. Sufrió la oposición de los líderes religiosos, llegando incluso a ser cuestionado por el mismo Juan el Bautista, si de hecho era el Cristo o no. El Señor pasó por todo eso con el propósito de rescatar al hombre del caos para traerlo a la esfera del gobierno celestial. Señor Jesús. A partir del capítulo 16 del Evangelio de Mateo hay un cambio de perspectiva. El Señor Jesús, el ungido de Dios, comienza a revelar lo que hay en su corazón en un lugar denominado Cesarea de Filipo. Él les preguntó a los discípulos sobre qué decía el pueblo. ¿Quién era él? Y los discípulos respondieron: unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No satisfecho, el Señor les preguntó a ellos mismos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo que Simón Pedro respondió: ¡Aleluya! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación sobre quién es Cristo abrió el camino para que Jesús revelara también la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo encontramos en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Podemos percibir que la edificación de la iglesia es lo que está en el corazón del Señor Jesús, en razón de que Él vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Su objetivo final era redimirnos y transformarnos en materiales para la edificación de la iglesia. Así, Dios podrá tener su lugar de habitación. Lamentablemente, Satanás sigue gobernando hoy en la tierra de manera ilegítima. Sin embargo, Dios tiene aquí a la iglesia, que es la realidad del reino de los cielos, pues en ella prevalece la voluntad de Dios y no la voluntad de ningún hombre. Por esa razón, para que la iglesia sea edificada, es necesario que haya un cambio en nosotros mismos. En los últimos años, Dios realizó muchos milagros. El Señor nos mostró que necesitamos servirlo con entusiasmo y también con excelencia, incluyendo a todos los hermanos en el servicio a Él. Además, nos alentó a soportarnos los unos a los otros, pero en amor, perdonándonos mutuamente, a fin de cultivar una esfera de empatía en el vivir de la iglesia, sin envidia, sin contiendas, ni competencia alguna. El Señor nos dio además herramientas maravillosas, como el colportaje dinámico, que son los misioneros que salen de forma dinámica a predicar el Evangelio, orar por las personas y proporcionarles libros espirituales, por medio del cual millones de vidas vienen siendo alcanzadas. Poco a poco toda la iglesia se ha involucrado en esta práctica, abordando a las personas con una simple y sencilla pregunta:
¿Puedo orar por usted? Esta es la maravillosa obra del Espíritu. Gracias al Señor, el Evangelio del Reino ha sido y está siendo predicado. ¡Aleluya! Asimismo, hay un ejército de jóvenes santos que están siendo formados por medio de la Avanza Jóvenes. Jóvenes adolescentes y niños son atraídos para luchar por el reino de los cielos. Las hermanas también. Poco a poco no quedaron fuera y comenzaron a cuidar de otras mujeres a través de la red de cuidados. También practicamos la central de recepción, una manera de apacentar a aquellos que se vuelven al Señor de todo corazón. El Señor ha confirmado su palabra, realizando maravillas en medio de su pueblo, y muchos han sido introducidos en el vivir práctico de la iglesia. ¿No le parece eso algo maravilloso? Señor Jesús, ¡qué maravilla! Para entregar la iglesia, el Señor Jesús tuvo que pasar por sufrimientos. Podemos ver eso en el libro de Mateo, capítulo 16. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, también de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Señor Jesús, el Señor nos muestra que si estamos dispuestos a participar de la obra de edificación para la cual Dios nos llama, debemos tomar la cruz. Debemos negarnos a nosotros mismos y tratar con nuestro ego, que siempre estorba la obra del Señor. Por eso la edificación de la iglesia por la cual estamos pasando es una etapa desafiante, pues implica sufrimientos y también tribulación. Eso es, tomar la cruz, a fin de que nuestro ser natural, nuestro ego, sea completamente eliminado. Oramos al Señor para que esta palabra se cumpla. Señor Jesús, podemos ver un ejemplo al respecto cuando Pedro, por amor al Señor, al oír que él padecería en Jerusalén, quiso evitarle el sufrimiento y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16, verso 22. Pero, ¿qué sería de nosotros si el Señor no hubiera sido crucificado? Por consiguiente, vemos que Pedro aún tenía una percepción terrenal de aquella situación. Nosotros no somos diferentes. Cuando buscamos la luz del Señor, vemos cuánto vivimos aún en la esfera terrenal y cuánta es nuestra percepción acerca de las cosas de Dios. Muchas veces es completamente terrenal. Por tanto, tengamos una mente renovada y seamos trasladados de la esfera terrenal a la esfera celestial, a fin de edificar una iglesia gloriosa para nuestro Señor y Dios. ¡Aleluya! Alabamos al Señor por esta palabra maravillosa que tenemos en este día de comienzo de semana. Hasta aquí hemos llegado hoy. Pregunta: ¿cuál es el objetivo de Dios al salvarnos de nuestros pecados? Amados hermanos y hermanas, queridos auditores, que todos tengan un bello y feliz comienzo de semana lleno de bendiciones. Amén.